¿Qué es el social listening o la escucha social? Bueno, pues es un término que nos permite escuchar a través de las redes sociales toda la enorme cantidad de información que se genera en el día a día y que puede venir muy bien para comprender los mercados, comprender al consumidor. Y tenemos herramientas muy sencillas y muy económicas, incluso algunas de ellas tienen su versión freemium, su versión gratuita, como por ejemplo Hootsuite. Hootsuite es la herramienta líder a nivel mundial para la gestión de redes sociales y tiene una parte, nos permite crear en las múltiples pestañas columnas donde podemos monitorear cualquier tipo de concepto. Por ejemplo, podemos monitorear en una columna cualquier palabra clave vinculada con el sector y en algún lugar geográfico que me interese, mi ciudad, mi región, mi país, pues cuáles son todos los impactos en redes, todos los comentarios, los retweets, las menciones, que tienen que ver con esas palabras claves. O, por ejemplo, podemos en otra columna establecer cuál es el listado de empresas de la competencia que están publicando y no tengo que ir a buscarlas cada día para ver qué están publicando, las tendría todas juntas y podría hacer un monitoreo mucho más exhaustivo. También, por ejemplo, podemos irnos mucho más allá con herramientas como Brandwatch o Crimson Logic que nos permiten monitorear con una serie de algoritmos que nos permiten crear reglas para que son llamadas búsquedas booleanas, que nos permiten establecer, por ejemplo, palabras esta y la otra, esta y no la otra, esta o la otra, es decir, son reglas booleanas que nos van a permitir investigar todo lo que está ocurriendo de una manera muy precisa en las redes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, con Starbucks, cómo se puede investigar todas las palabras, incluso palabras mal escritas, porque es una palabra a veces rara, sobre todo para personas que no dominan el inglés, y todas las búsquedas incluso mal escritas nos las puede establecer de una manera muy sencilla. Incluso excluir aquello que no nos va a interesar. Y por ejemplo, aquí vamos a ver, en el caso de una búsqueda booleana, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con Brandwatch, en este caso, sería investigar una búsqueda booleana concreta, qué es lo que nos va a salir, podemos ir limpiando y obtener resultados como este. Aquí estamos comparando, por ejemplo, tres compañías petrolíferas, ¿no? Tres compañías que están vendiendo combustible en un país, en este caso en Panamá. Se ha investigado en el mes de diciembre y enero, se quería saber cuál era el impacto de las tres marcas en las redes sociales y también se puede monitorear, evidentemente, lo que ocurra, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como también en vídeo, en el caso de YouTube, o también en foros, blogs o periódicos virtuales. Es decir, podemos trabajar con todo el universo de contenidos siempre y cuando esos contenidos sean accesibles por parte de los robots, ya que de esta forma vamos a poder conseguir que esos robots puedan llegar a ese contenido. Podemos ver cuál es la distribución en este caso, por ejemplo, de todos esas menciones que tenemos en las redes y en los foros y los blogs, y también podemos saber, por ejemplo, cuál es el sentimiento. El sentimiento es algo que se establece según la semántica y puede orientarnos hacia un resultado positivo, negativo o neutro. En este caso estamos viendo como por ejemplo una compañía como Delta tiene un sentimiento mucho más positivo que una compañía como Puma Energy, donde el sentimiento es mucho peor. En este caso, en este país, por ejemplo, el trato que se está dando a los clientes, en el caso de Delta, está siendo mucho más positivo. Existe un gran vuelco de la empresa hacia el cliente, hacia el centro del cliente, y sin embargo Puma, bueno, pues ha dejado un poco de lado la atención y el cuidado, el mimo al cliente. Por eso estamos viendo esas diferencias tan grandes que tenemos entre una marca y la otra. Y por ejemplo, algo muy importante, podemos establecer cuáles son los momentos de la semana donde tenemos más volumen de menciones. Eso nos viene muy bien para saber que, por ejemplo, publicar un jueves nos va a permitir llegar a mucha más población de nuestras comunidades, en este sector concretamente, el sector petrolífero, mucho más que, por ejemplo, que un martes. O, por ejemplo, las horas del día. Por ejemplo, si publico algo a las 9 de la mañana, va a ser mucho más eficiente que publicar a las 11. Estamos hablando de casi el doble de alcance que vamos a tener publicando una hora respecto a otra. Y esto es diferente de unos mercados a otros y de unos sectores económicos o unas ciudades, regiones o países. Es decir, medir
es la clave del éxito para poder llegar a conseguir estos resultados tan fantásticos, ¿no? O también podremos saber que, por ejemplo, el microblogging a través de Twitter o el manejo de Instagram son las piezas claves para poder hablar de este sector en las redes. Sin embargo, hay poco en el sector de las noticias, de los foros o de los blogs. Y también, por ejemplo, nos permite saber que el contenido imagen o las noticias vinculadas con este tipo de palabras de estas marcas también son muy interesantes. Hasta tal punto podemos llegar incluso a saber cuál es la demografía que sigue las redes sociales, no solamente a mis cuentas como empresa, sino las cuentas de la competencia. Y eso nos va a poder permitir segmentar si, por ejemplo, a nuestros usuarios les gusta más, como en este caso, el mundo de los deportes o el mundo del arte o de la televisión. Es decir, sabiendo cómo nuestro público objetivo en nuestras redes sociales o las de la competencia, voy a poder segmentar y llegar mucho más a nuestro público objetivo. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que me sigas en el blog nestor.marketing, donde podemos estar compartiendo todo tipo de información vinculada con este sector. Y además, si necesitas algún día el laboratorio de neuromarketing o algún tipo de asistencia o consultoría, pues con gusto te podremos atender.